Vamos a hablar con el intendente de la tercera ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Ujú. Ustedes dirán, ¿es Rosario? No. No, claro. ¿Es Santa Fe Capital? No. Es Rafaela, allí habitan más de 110.000 personas y el intendente de la ciudad de Rafaela se llama Leonardo Leo Biotti. ¿Qué tal, Leonardo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Marcelo, buen día. Muy bien, gracias. Tenés un trabajo muy bien hecho en cuanto a estructura de ocupación de sectores económicos, en cosas que yo, en gráficos que yo ayer me fijaba para cuando estaba tratando de armar esta entrevista. Y quería preguntarte un poco en cuanto a eso, porque hay un gráfico que habla de la estructura de ocupación según los sectores económicos. Y en Rafaela hay, para lo que muchos tal vez descreen que bueno, está en la cuenca lechera, es la cuenca lechera más importante de toda Sudamérica, y también la economía es muy pujante en cuanto a ganadería, agricultura, bueno, es la pampa húmeda. Pero cuando yo, por eso es la pregunta que te quiero hacer y a partir de ahí, ¿qué políticas estás implementando? Cuando yo empiezo a diseccionar esa estructura de ocupación de sectores económicos, me encuentro con que hay 8%, estoy redondeando porque es radio, 8% de construcción, 20% de industria, 52% de servicios, 20% de comercio y el sector agropecuario 1,5% en la estructura de tu economía en Rafaela. La pregunta entonces tiene que ver cómo haces para en el día a día tratar de sostener modelos industriales cuando tal vez desde la mirada del porteño, que es quien te está entrevistando, nosotros pensamos que la plata de Rafaela entra básicamente de sectores que tienen que ver con lo agroganadero. Y, Históricamente esta zona es, como bien vos decías, agraria, con mm, el tiempo se fue convirtiendo a agroindustrial, pero en realidad la base del desarrollo económico de toda esta región tiene que ver con el campo, pero luego los recursos que se generan por esa actividad con los años se fueron volcando a otras actividades de agregado de valor y nace la industria que hoy tiene principal base y desarrollo que tiene que ver con lo metalmecánico, con la industria alimenticia. mm, Hay una incipiente industria del software. La mm, verdad que hemos diversificado muchísimo en los últimos años y para restarle valor a las gestiones políticas tiene que ver con un desarrollo que es natural de la propia gente. mm, Toda nuestra región tiene en 3, 4 generaciones atrás, nuestros bisabuelos, tatarabuelos eran gringos que vinieron de las zonas más pobres de Europa, la gran mayoría, escapados de la guerra, con ganas de trabajar y desarrollaron en todas estas tierras que no eran productivas, bueno, todo lo que estamos hablando. Y mm, tenemos todavía muy arraigados esos valores del trabajo y del esfuerzo que hacen que todos los días la ciudad y la región vean hacer industrias nuevas. mm, El desarrollo, en realidad, el desarrollo de los gobiernos, bueno, el que nosotros tiene que ver con acompañar, con articular, con gestionar, mm, generar infraestructura para que toda esa fuerza se encamine y pueda seguir dando frutos. mm, Así que la base de las gestiones, tanto las mías como las de mi colega de la gestión, mm, de la región, tienen que ver con apuntar esos esfuerzos hacia un lugar que hagan de que todos los días vayan haciendo nuevas industrias, infraestructura para que haya más tierra industrial, gestiones para que nuestras empresas consigan Te pierdo, te soluciones. pierdo, te pierdo un poquito, Leo. Si te podés mover un cachitín. ¿Ahí me escuché mejor? No, ahí te estoy escuchando peor, pero bueno, capaz hasta hace un ratito te escuchaba bien. Creo que lo vamos a poder resolver. Eh, y Ahí estoy en una ventana, a ver si mejoramos la señal. bueno, a ver, yo creo que ahí vamos a probar y Ujú. vamos a tener confianza, vamos a tener Bien. esperanza. Ahí te estoy escuchando con esa onomatopeya un poco mejor. Pero digo, vamos a decirles a la audiencia que hace 32 años, hasta que fuiste vos intendente, en Rafaela gobernaba el Partido Justicialista. Vos sos radical, o sea que rompiste con una lógica de intendentes de 32 años. Yo ayer cuando leí ese dato dije, wow, qué desafío. O sea, 32 años y apareces vos. Y en relación a eso, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con que la ayuda social que vos estás llevando adelante, tengo entendido, corregime si me equivoco,
que la ayuda social tiene que ver con que vos has centralizado la entrega del refuerzo alimentario en la dependencia municipal y además, bueno, estás brindando ayuda desde ahí de asistencia a comedores, merenderos, a familias. Cuando yo pensaba esto, digo, le tengo que preguntar sobre qué opina entonces de Petovelo y la política de Milei, que es todo lo contrario, que salió a la calle y dijo, bueno, los que tienen hambre se van a anotar acá, hace un tiempo, cuando recién empezó el gobierno, hagan una fila los que tengan hambre, yo voy anotando. Y aparte con toda la cuestión de estigmatizar a aquellos municipios, aquellos que ayudan mediante entrega de alimentos a sectores más precarios de la sociedad. Entonces, quería un poco preguntarte qué opinás de la política que vos estás llevando adelante en cuanto a cuestiones sociales, que es como una especie de, actúa como en espejo, para lo contrario del gobierno nacional y lo que entiende como política de desarrollo social el gobierno de Milei. Durante los 35 años, que son los que yo puedo tener un poco de noción de la historia más reciente, siempre hubo un Estado que tuvo que asistir en mayor o en menor medida a algún sector de la sociedad. En este sentido, la ciudad de Rafaela tiene un entramado institucional en donde el municipio coordina, gestiona, articula con ese entramado que tiene fuerza propia. Y en ese entramado tenés, hablando de este tema, toda la ayuda social, y el municipio destina gran parte de su presupuesto para, de acuerdo a las realidades que vivimos, para quienes lo necesitan. Nosotros no nos corremos, sino todo lo contrario, reforzamos esa ayuda con distintos programas, que no solo es la asistencia alimenticia, que puede ser tal vez lo más tangible y cuantificable, sino que tenemos un montón de programas sociales que tienen que ver con deportes, con salud, con educación, con jardines maternales y jardines públicos. Más allá de lo que tiene la propia provincia, el municipio destina miles de millones anuales con una mirada social integral para tratar de equilibrar oportunidades. Cuando el gobierno nacional actual se corre de algunas situaciones, los gobiernos locales, ya sea el mío como el de cualquier otra ciudad, que son los gobiernos locales, son los de mayor cercanía, tenemos que salir a hacer frente a eso que el gobierno nacional no está resolviendo. Entonces, cuando tenemos un abuelo jubilado que cobra una mínima y no llega a pagar sus alimentos o los remedios que necesita, ¿cuál es la puerta que van a golpear? La de los gobiernos locales en ciudades como las nuestras. Somos gobiernos de mucha cercanía. Entonces, la realidad que estamos viviendo, sobre todo en el interior, en donde nos han sacado, por ejemplo, el subsidio al transporte público y nosotros decidimos sostenerlo porque entendemos que es una herramienta para aquellos que lo necesitan para poder ir a trabajar, para poder ir a la escuela, pero vemos en contrario que a Cava y al Gran Buenos Aires le siguen destinando los subsidios, pagando un boleto mucho más barato del que paga nuestra sociedad, y nosotros teniendo que absorber ese subsidio que no recibimos con fondos locales. Vemos una deslealtad, una desventaja, un desequilibrio en el tratamiento del gobierno nacional para el resto de los gobiernos. Esto es un análisis que te hago desde el interior, que tal vez desde capital se vea poco, pero nosotros entendemos que aportamos mucho con lo que empezamos hablando, con esa capacidad de trabajo, de esfuerzo, que aportamos mucho a un PBI nacional que lo necesita, con estos valores del trabajo y del esfuerzo muy arraigados, pero recibimos poco en contraprestación. Y cuando la nación corre de las cuestiones sociales, los gobiernos locales tenemos que salir al cruce con recursos locales que cada vez llegan menos, lamentablemente, porque no llega un solo subsidio de nación, no llega obras, los programas no se ejecutan, entonces se hace difícil. De la misma forma que te digo, esto puede sonar a crítica, que estoy tratando de ser lo más objetivo posible, también te digo que valoro los esfuerzos del gobierno nacional por la búsqueda de equilibrar las variables macroeconómicas para lograr cierta estabilidad en un país que lo necesita. Pero también te tengo que contar la otra parte. Como hay cosas buenas, hay cosas malas también. En cuanto a la otra parte, tenés datos, y yo comencé la entrevista hablando de los datos que pude recabar en la página de la Municipalidad de Rafaela, en Santa Fe, que hasta el 2023 el desempleo en la ciudad era del 6.7%. No tengo los datos de hoy, de mediados del 2025. Me imagino que vos tendrás cercanía sobre qué sucedió desde finales del 2023 a mediados del 2025 con el índice de desempleo en la ciudad. ¿Cómo ves el tema laboral?
Mira, no tenemos números de hoy, sí vamos a tener en el segundo semestre del año, vamos a realizar, nosotros tenemos testeo constante con un instituto de estadísticas y censos propios que vamos midiendo las principales variables, más allá de lo que genera el INDEC, etcétera, nosotros vamos generando nuestros propios datos para tomar decisiones, pero te puedo decir que en principio no hay una gran baja de la empleabilidad, lo que sí nosotros notamos que hay que tener muchísimo cuidado, que el modelo productivo del que hablábamos cuando empezamos la nota, que es la base de toda esta región, puede ponerse en riesgo y miles de fuentes de trabajo pueden estar en riesgo ante la posibilidad de una apertura indiscriminada de importaciones. Por lo cual, para nosotros es una alerta, para el interior productivo es una alerta muy importante, porque estamos hablando de miles de fuentes de trabajo reales que tenemos que atender, por lo cual es el principal pedido que le hacemos al gobierno nacional. ¿Te pusiste a pensar, Leo, si viene algún rafaelino o rafaelina y te dice, mira, yo quiero que Ricardo Lorenzetti, que es rafaelino, sea declarado persona no grata dentro de Rafaela? ¿Qué le contestarías? Que respeto todas las opiniones, pero yo creo que lo que ha hecho la justicia en estos días es sumamente importante y hay que remarcarlo. Ojalá avancen con la misma fuerza con todos aquellos que han delinquido y necesitan que la justicia haga lo que hay que hacer. Por fin, desde mi punto de vista, hemos visto justicia y es lo que este país necesita, pero para todos por igual. Eso quiere decir que estarías contento si la semana que viene avanzan las causas sobre Mauricio Macri. Todo aquello que la justicia demuestre que han delinquido, sean de un lado o del otro, no me importa de dónde, tienen que estar presos, y yo creo que los políticos deben pagar el doble de la pena que puede pagar un vecino común por las responsabilidades que tenemos al tomar las riendas de las cuestiones públicas. Así que me alegra que finalmente se ha hecho justicia, pero mi pedido, mi deseo es que sea para todo por igual. ¿Por qué considerás, y desde Capital se piensa un poco esto también, ¿no? A mí me gustaría hablar más con gobernadores. Y yo la semana pasada justamente hablé con Pablo Olivares, el ministro de Economía de la provincia. Y no llegué a preguntarle esto porque veníamos muy rápidos de aire, ¿viste? Y teníamos que terminar el programa. Pero sí te tengo a vos, que sos un representante muy importante de la provincia desde lo político. ¿No sería mejor que Puyaro tuviese una relación más fluida con los medios nacionales? Porque capaz me decís, no, con los medios provinciales hay un ida y vuelta. Pero bueno, nosotros no vivimos en Santa Fe. Y lo que notamos no solamente con Puyaro, sino con otros gobernadores que no le dan mucha importancia a la comunicación de sus provincias, de su trabajo político en lo que son los medios nacionales. ¿A vos te parece que eso es una falla o es el perfil de Maximiliano Puyaro como desarrollo de su política al frente de la gobernación de Santa Fe? Tal vez tenga que ver con una estrategia de comunicación y tal vez tenga que ver con hacer uso de los recursos disponibles de la manera que él considera que corresponde. Entiendo que la tarea de un gobernador es muy demandante y tal vez no llega a hacer todo lo que desearía. Yo te digo que desde mi lugar de intendente me gusta y cada vez que alguien como vos desde Buenos Aires o desde una mirada nacional se quieren comunicar conmigo, estoy siempre predispuesto a dar mi opinión y contar la realidad que tenemos desde el interior, que a veces es muy difícil que nos presten atención y no se escuchan, estás diciendo ahí, Leonardo Viotti. Pero bueno, me parece que lo perdimos, no sé si puede, me parece que bueno, si lo cortó, ¿no? No lo volvemos a poder enganchar igual. Leonardo. En un momento. Quería simplemente saludarte, porque la entrevista estábamos terminándola, y sí quería ser educado y mandarte un abrazo y agradecerte por estos minutos, y bueno, y también que la audiencia sepa que en la medida de lo posible hicimos lo que pudimos para que terminara bien la comunicación. Agradezco y a disposición, siempre con buena predisposición, lo que estábamos hablando antes, cuenten conmigo cuando necesiten una opinión desde el interior, desde una ciudad chica, mediana, que desde donde tratamos de aportar a un país que merece, que es lindo y tenemos que salir adelante, así que con gusto. Te voy a contar un chiste para terminar. A ver. Fui a ver El gato con botas el año pasado, que la doblaba Antonio Banderas. Y el chiste es, cuando el gato con botas quiere ponerse en pedo, ¿qué toma, Viotti? No lo sé, ¿qué decime vos? Leche entera. Bárbaro.
Ya que estamos en la cuenca lechera más importante de Sudamérica, te tiro un chiste ahí para chiste temático. Y para alguna reunión de gabinete o algo, decir, che, otro día me tiraron esta. Y después empezar la reunión. Bueno. La próxima me preparo uno temático. Dale. Te mando un abrazo. Abrazo. Chau. Quien está hablando con nosotros es el intendente de Rafaela, Leo Biotti, Leonardo Biotti, aquí en Pasadores, en AM 1424.